Casi todos los líderes del movimiento son capturados esa noche. Muchos son golpeados. Se inicia un conflicto estudiantil que surge por parte de los alumnos de las vocacionales 2 y 5, los cuales se reúnen en la plaza de la Ciudadela para lanzar un ataque contra la preparatoria Isaac Ocheterena. Hubo un choque de grupo de jóvenes. Cualquier grupo de jóvenes están en etapas que son difíciles de entender. Todos ellos querían que hubiera una rebelión que acabara con el autoritarismo, porque lo que no estaba prohibido era obligado. En ese entonces estaban en el tiempo en el que todos los jóvenes querían retar a lo prohibido. Empiezan a ser liberales y creían que tenían la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin que los interfiera el gobierno ni terceras personas. Ellos creían que la universidad era un lugar en el que podían ser libres porque era autónoma y el gobierno ya no respetaba eso. Aparte de que ese movimiento mundial, como vimos en los orígenes, pide una revolución y a escasos meses de las Olimpiadas, México le iba a mostrar al mundo que era un país subdesarrollado e iban a poder llevar una buena Olimpiada. El haberse enfrentado a la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento provocó muchas muertes, Luis Echeverría quería controlar la situación y crea el Batallón Olimpia, donde aseguran los Juegos Olímpicos, y se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y para atacar al movimiento estudiantil. Se rebelan y hacen un movimiento más fuerte y ya no solo eran los estudiantes, sino profesores, padres y gentes del pueblo. Pues era un correr para todos lados. Todo esto empieza con un conflicto entre estudiantes y la policía al ver estos conflictos pretende contenerlos mediante agresiones en sus propias escuelas. Ellos al meterse a los planteles hacen que el ejército intente meterse y el 26 de junio se ponen de acuerdo los de la UNAM para ir en contra de ellos. 3 días después están protestando en el Zócalo y empiezan a ver cómo en el camino hay piedras, entonces para defenderse o para llamar la atención las agarran y se las empiezan a aventar a los que se ponen en su contra. Lo que ellos no saben es que puede llegar a ser un tipo de emboscada, ya que en ese lugar no habían piedras comúnmente. Ellos, al ver como todo el alboroto, corren hacia el Museo de San Ildefonso, lo cual es hoy en día, ya que antes era la prepa 1, pensaban que era una escuela autónoma, ya que pues decían que el gobierno no se podía meter ni nada, entonces ahí pertenecen hasta la madrugada. La policía y el ejército se queda afuera esperando y rompen la puerta a su casa dejándola incompleta y meten al Politécnico del movimiento ya que esa escuela pertenecía a eso. Con todo esto terminan convirtiendo un problema trascendental en un problema político, haciendo que el gobierno completo los controle y los prive de su libertad. Empiezan a tomar las instalaciones del UNAM y ellos, al sentirse presionados, quitan la bandera de México y cuelgan la de su huelga para llamar la atención, lo cual esto hace que todos los medios de comunicación lo vean como un acto de vandalismo y empiezan a culpar a los comunistas, lo cual hace que se empiece a crear una cosa de malentendidos. El presidente empieza a sentir que su autoridad se está viendo amenazada, ya que en público lo llamaban fascista represor y lo insultaban por su físico. Lo único que ellos querían hacer era negociar con él para llegar a un acuerdo. Él los va amenazando en diferentes ocasiones, haciendo que ellos se empiecen a enojar y empiezan a tomar los planteles y en las facultades empiezan a tomar a prisioneros, haciéndolos víctimas de... El presidente sintió que su autoridad estaba viendo amenazada y empezó a resentir en público a los estudiantes, ya que le gritaban fascista, represor y lo insultaban. Por esto los va amenazando en diferentes ocasiones para que dejen de hacer desorden y que alboroten a los demás jóvenes. Para todos los jóvenes en esta época, él representaba lo más absurdo y obsoleto de una figura presidencial y aparte, por su físico, lo insultaban. Ellos lo único que querían era negociar públicamente. Y después de que los militares tomaran la ciudad universitaria, agarraron a las facultades y los ponían como prisioneros. Y después empezaron a tomar a los del Politécnico, los cuales no empezaron todo el movimiento. Así, los líderes estudiantiles que empiezan a crear el movimiento, como lo es Javier Barros Sierra, que era el rector de la UNAM,
convocan un mitin para responder a esta crisis, ya que el presidente pensaba que el modo en el que el ejército los agredía era el correcto. No sabía que los jóvenes estudiantiles lo único que querían era lograr un acuerdo por su autonomía, por lo cual estas causas surgieron como una protesta espontánea, terminaron en una resistencia organizada. Hola, mi nombre es Jesús Sánchez Corona, tengo 71 años, nací en la Ciudad de México y en el movimiento de 1968 tenía yo 23 años. Yo tenía un trabajo que estaba del lado oriente de la ciudad, lejano a donde fueron estos sucesos. En realidad, el pueblo y todo el gran conglomerado de la ciudad, poco supimos del movimiento. Lo supimos después por medio de periódicos, un poco de televisión, porque existía mucha, pero mucha ley mordaza, que en aquel tiempo así se la llamaba, para dar información de esta clase de problemas. Lo que yo sabía era de que estudiantes tenían la intención de despertar la conciencia política y social del gran pueblo. El gobierno, que era un gobierno muy represor en aquel tiempo, que era Gustavo Díaz Ordaz, no dejaba que la gente se expresara mucho. El acontecimiento que llegó en ese tiempo a México fue la Olimpiada de 1968. Yo creo que los estudiantes querían hacerse escuchar a nivel mundial, ya que nos visitaban muchos periodistas de todo el mundo. Y la situación de que el gobierno haya mandado a esa gran manifestación policías, que en este caso eran los granaderos, un cuerpo entrenado para reprimir, era muy fuerte. No obstante eso, también mandaron soldados que llegaron se llegó a saber que llevaban tanques, tanquetas, llevaban metralletas, llevaban equipo muy sofisticado como para estar cuidando un mitin estudiantil. Supimos que a ese mitin se adhirió mucha gente, entre ellos el sindicato de ferrocarrileros. Llegaron a ver ahí gente de renombre, que eran personas que no, aunque no estuvieron en el mitin o aunque no participaron esa vez, pero apoyaban a esta gente, muchos escritores, mucha gente que tenía otra forma de ver la problemática del país de ese tiempo. Por lo tanto, lo que yo puedo aportar nada más es esto. Y lo que sí viví fue que en aquel tiempo el ser joven era un delito, porque no obstante fueras o no fueras estudiante, te detenían, y como no teníamos forma de identificarnos, como ahora que existe la identificación del IFE, sí había mucho temor de la gente. Yo como joven tenía mucha precaución al querer ir a visitar a mi novia, que vivía al otro lado de la ciudad. Cruzar en la tarde, noche, era arriesgarse a que lo encontraran a uno una patrulla o como se le nombraba en aquel tiempo, una perrera, que era una camioneta grande, cuadrada, casi blindada, donde venían granaderos que lo sometían a uno por medio de fuerza. A mí nunca me tocó esa situación, pero a compañeros míos, amigos míos, sí hubo. En mi colonia, que yo vivía al oriente, cerca de donde hoy es la ciudad deportiva, por donde está el velódromo, el autódromo,
patrullaban mucho en la noche las famosas perreras, y si veían a jóvenes que nos poníamos a platicar en una esquina, a fumar el cigarrito, a platicar el día, ¿verdad? Como joven, era casi prohibido, no podía uno estar en esa situación, y las fiestas, todo en ese momento estaba muy restringido para nosotros, por lo cual yo creo que el movimiento de alguna manera sí sirvió, porque mucha gente sigue levantando la voz. Yo a mi edad soy una persona que me gusta escuchar al joven, que apoyo al joven en los sueños que tienen, en las necesidades que tienen, y lo que nos falta al país es en realidad oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de que los escuchemos, porque no obstante que la contaminación que tenemos de los americanos cerca solo es para manipularnos en lo económico, en lo ideal, en los ideales, perdón, y en aquel tiempo existía ya Cuba, que ya había estado decidiendo por el comunismo, China y Rusia desde luego. También por ahí yo supe rumores de que ellos son los que habían patrocinado dentro de ese mitin, que creo yo que inocentemente fueron los estudiantes a hacerlo. Los francotiradores habían sido encontrados, armas de manufactura rusa. Buenos días, hoy nos encontramos con la señora Sonia Fabiola López Curiel, la cual nos dará su testimonio sobre los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Hola, buenos días. El testimonio que yo tengo por parte de lo que me cuenta mi madre, yo todavía no nacía, es que mi papá trabajó por muchos años en esos locales que están debajo de los multifamiliares ahí en Tlatelolco, frente a la explanada. En el momento en que los estudiantes estaban juntándose en la explanada, pasaron algunos tal vez unos minutos, algunas horas, no estoy muy bien segura. Les dieron al ejército la orden de que tenían que disparar contra los estudiantes. En ese momento mi padre, que estaba trabajando ahí, él cerró con llave su local para poderse resguardar, porque ya estaban ahora sí disparando contra quien fuese. Después de que ocurrieron los disparos, empezaron a sacar a todos las personas que estaban en los locales, entre ellas mi padre. Se los llevaron presos, y mi mamá, en ese momento, ella estaba embarazada de mi hermana, la más grande, y empezó a buscar a mi padre. Vio mucha sangre cuando llegó, derramada en las paredes, en las escaleras también de esos multifamiliares. Después de una semana de estarlo buscando en hospitales, en delegaciones, de repente, les informaron que los iban a soltar a la gente detenida. Obviamente mi mamá no lo encontró en ninguno de esos lados, pero les informaron también que tenían detenidos y que los iban a soltar en el campo militar número 1. Mi madre eso fue muy tarde, no recuerdo qué día. Mi madre fue a buscarlo donde los iban a soltar. Mi padre nos comenta que bajan de unos camiones, porque era bastante gente.